Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Estamos bien, con ganas de que Dios nos enseñe a través de su palabra y sobre todo yo creo que es importante, ¿no? que veamos lo que verdaderamente nos enseña la Biblia con respecto a algunos puntos o algunas doctrinas básicas que necesitamos en nuestro cristianismo, y nada mejor que dirigirnos a la palabra de Dios. Para ello hemos dado unos estudios donde también lo vamos a estar corrigiendo, pero con el propósito no solamente de ver qué es la respuesta correcta o la incorrecta, sino sobre todas las cosas el propósito de hacer el estudio escrito es que podamos estar nosotros a solas o en lo personal metiéndonos con la palabra de Dios, y a la misma vez que nos está enseñando el mismo estudio, dirigir lo que es la enseñanza o la doctrina con el tema de la expiación, que es el primero que vamos a estar viendo, y sobre todo dirigiéndonos a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, se han dado unos estudios que creo que la mayoría lo tenéis, o los que lo habéis podido tener o coger, o hacerlos, otros no sabían. Bueno, en definitiva no importa, creo que también si alguien no lo tiene o no lo ha hecho, había algunas copias también para que se pueda estar haciendo. Y no importa si no lo has hecho y durante la clase o las clases que estemos estudiando el tema de la expiación, puedes estar completando, ¿no? Porque vamos a intentar de estar sujeto a la palabra de Dios y viendo lo que la Biblia nos enseña con respecto a un tema que es muy extenso, ¿verdad? Cuando hablamos de la expiación en la palabra de Dios es un tema sumamente extenso a lo largo de todas las Escrituras, iniciando por supuesto en el Antiguo Testamento, donde tiene su origen, pero nosotros no tenemos, ¿verdad?, ni el tiempo y tampoco podríamos seguramente aclarar muchas de las cosas en una, dos o tres clases que desarrollaremos este tema, pero sí que tenemos los puntos principales y cuanto menos que tengamos lo que es la idea o el concepto claro de lo que significa la palabra expiación o lo que la Biblia nos está enseñando sobre la expiación, ¿verdad? Entonces, bueno, en los estudios que tenemos hay una serie de preguntas, hay también unas frases donde están explicando algunas bases de lo que tiene que ver el origen de la expiación de Dios para con el hombre, pero es importante que entendamos, antes de ninguna otra cosa, me gustaría que fuéramos a Ezequiel, que es uno de los profetas mayores, capítulo número 18, versículo número 4. Dice la palabra de Dios: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, yo creo que es un versículo bastante importante, no solamente en este que hemos visto aquí específicamente en Ezequiel, capítulo 18, versículo número 4, sino tener todo el contexto de lo que nos enseña la palabra de Dios, del alma que pecare, es toda alma,
ha pecado, de Adán en adelante. Pablo lleva esto mucho más a una mayor claridad, ¿verdad?, contextual, donde dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra expiación tiene que ver con el origen del pecado en el hombre, ¿verdad? La palabra expiación, que viene de un derivado de una palabra hebrea, que viene kapar o kaper, se pronuncia kafar, tiene que ver con lo que es cubrir. Pero cubrir algo de alguna manera en el Antiguo Testamento, como tiene que ver todo el simbolismo de lo que prefiguraba al cumplimiento o aquellos antitipos, ¿verdad?, que eran cumplidos en Cristo, primeramente habían sido como modelos o sombras o tipologías o cuadros de prefiguración que se cumplirían en Cristo con respecto al sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la importancia de los sacrificios de los animales, el derramamiento de sangre. Dice en el libro de Levítico, que creo que es un versículo que tenemos que leer también, capítulo 17, versículo número 11, dentro del contexto que está hablándonos sobre la prohibición de comer sangre, hay un versículo específico que nos aclara más lo que estamos llevando a cabo, lo que estamos diciendo. Dice, porque la vida de la carne, dice, en la sangre está. Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Tenemos que entender que todos los sacrificios en el Antiguo Testamento demandaban, cuando tenía que ver con la culpabilidad del pecado del hombre, el derramamiento de sangre. Pero el derramamiento de una sangre que no tuviese que ver con quién, con el hombre, ¿verdad? Por eso tenía que ver con una sangre inocente. El hecho de que los animales tenían que derramar la sangre significa que esa sangre no provenía o no era la misma sangre que la de los hombres. Ya hemos dicho que todos los hombres estamos bajo la condenación, estamos en pecado y destituidos de la gloria de Dios. A consecuencia del pecado de Adán y Eva, todos nosotros, ¿verdad?, todos los seres humanos, somos constituidos pecadores. Pero el sacrificio de los animales tenía que ver algo muy importante, y era que en ese tiempo se sacrificaban los animales para que el derramamiento de esa sangre inocente pudiera de alguna manera cubrir temporalmente, y eso es importante en el tema de la expiación, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, marcando o simbolizando o prefigurando lo que se cumpliría en la persona de ¿quién? De Cristo. Y el libro de Hebreos nos aclara mucho estos principios. Cada vez que había un sacrificio, ¿verdad?, o un derramamiento de una sangre inocente, tenía que ver con un animal. Y no nos vamos a meter en qué tipo de animal tenía que ser, o con respecto al pecado, de qué manera era o qué pecado era, dependiendo qué tipo de animal se tenía que sacrificar, o sacrificio que se tenía que hacer, sino que demandaba la sangre. Dice el autor de Hebreo en el capítulo número 9, versículo número 22, que sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de ¿qué? De pecado. La vida de la carne, dice, en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas, ¿en dónde? En el altar. Ahí tenemos un cuadro en todo el Antiguo Testamento, en el derramamiento de la sangre de los animales inocentes, para que cuando el pueblo pecaba, ¿verdad?, tenía que haber diferentes sacrificios, repeticiones de sacrificios, para que temporalmente esos pecados fueran cubiertos. Ahora bien, eran cubiertos, ¿verdad?, no eran borrados. En la conciencia de los hombres que pecaban, por más que hubiesen sacrificios, dice que la necesidad del sacrificio tenía que ser sacrificios, ¿cómo? ¿De qué manera? Continua, ¿verdad? Pero todo eso era un cuadro, ¿verdad?, tipológico, hasta que vino ¿quién? Hasta que vino Jesús, hasta que vino Cristo. Y Cristo murió por nuestros pecados, derramando su sangre inocente, su sangre sin pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ya los pecados han sido lavados y borrados por su preciosa sangre. Aquellos cuadros representativos donde Juan el Bautista, si recordamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está viendo ya no un símbolo, ¿verdad?, con respecto al Antiguo Testamento del sacrificio del Cordero, sino que ahora está viendo aquí el Cordero, y se refiere a la persona de Jesucristo,
Pero ahora dice que el sacrificio de Cristo, quien daría su vida en expiación por nuestros pecados, dice que sería suficiente para quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo es esa sangre la que Cristo derrama en la cruz? Es la misma que la de los animales, Hebreos, capítulo número 9, versículo número 13 y versículo número 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, dice, a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Dice, ¿cuánto más? Tenemos la pregunta, donde a la misma vez tiene la respuesta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, dice, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? La sangre de Cristo es suficiente. Una vez para siempre ha sido suficiente para lavar y limpiar nuestros pecados. Y como bien dice el autor de Hebreos, dice que la sangre de Cristo es aquella sangre que no solamente puede quitar, sino que también dice que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y yo creo que este es un punto importante, ¿verdad? Para que podamos definir lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, hablando de derramamiento de sangre de los animales inocentes, que tenían que ser repetitivos porque continuamente el pecado volvía nuevamente a actuar, ¿verdad?, a estar accionado, y volvía la conciencia a estar como acusada. Nunca la conciencia era limpiada de obras muertas. No así con Cristo. Cuando Cristo derrama su sangre, dice que lo ha derramado una vez para siempre. Y esa es la sangre que nos limpia de todo pecado. Esa es la sangre que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Por eso cuando hablamos de la expiación, algo importante que tenemos que entender es reconocer que somos pecadores. De nada valdría, ¿verdad?, de estudiar la doctrina de la expiación si no entendemos y reconocemos que todo el motivo de la expiación tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Esa, de alguna manera, la definición de lo que es la expiación, es la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para ganar la salvación de nosotros. Para que fuera comprada a precio, dice el apóstol Pedro, ¿de qué? De sangre. Dice el apóstol Pedro, si invocáis, ¿verdad?, aquel que sin excepción de persona juzga la obra de cada uno de vosotros, si invocamos a Cristo, si invocamos a Dios como Padre, dice que esa sangre, esa es la sangre que nos puede justificar, esa es la sangre que nos puede limpiar. Él juzga la obra de cada uno de nosotros. Pero dice que cuando Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en estos días, en estos tiempos posteros que entendemos que tiene que ver de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Estamos en los tiempos postreros, ¿verdad? Estamos esperando el regreso de Cristo, la segunda venida. Dice que esa es la sangre que nos ha comprado a gran precio, no con oro ni con plata, no con algo que el hombre pudiera obtener por sí mismo, por sus medios, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿En dónde? En el mundo. Eso dice el apóstol Pedro. Conducidos, dice, por tanto, en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto ha de ser suficiente. Debe de haber un reconocimiento que la doctrina de la expiación tiene que ver con nosotros, porque precisamente su sangre fue derramada, ¿verdad?, para que nuestras vidas puedan ser redimidas, rescatadas, libertadas del pecado y venir a ser siervos de la justicia. Cristo nos compró a precio de sangre. Nuestras vidas están totalmente separadas de Dios a consecuencia del pecado. Pero a través de la sangre de Jesucristo, a través de su expiación, ¿verdad?, a través de su amor para con nosotros, para los pecadores, la justicia de Dios fue satisfecha en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ese amor que Dios tuvo para con nosotros, el amor, como Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida. Ese amor, ¿verdad?, ha movido lo que es la justicia de Dios para que sea satisfecha en la entrega voluntaria del cuerpo de Jesucristo, su misma vida. Y nosotros podemos entender, como dice en Romanos capítulo 3,
versículo número 25, desde el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ya hemos visto, ¿verdad? Vemos a Hebreos capítulo número 10 también, hemos visto el capítulo número 9, versículo número 13 y 14, y para poder apoyar algo más de lo que estamos diciendo con la palabra de Dios, dice en Hebreos capítulo 10, versículo número 4, nos enseña que las ofrendas bíblicamente del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, cubrían temporalmente hasta el sacrificio de Cristo. Y de ahí que dice en Hebreos capítulo 10, versículo número 4, podemos leer desde el 1, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados. Pero en estos sacrificios, cada año, dice, se hace memoria ¿de qué? De los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, y ahora hay una cita de los Salmos en el capítulo 40, versículo del 6 al 8, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo, hablando de la persona de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrece según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ¿verdad? Para establecer ¿qué? Lo último, el sacrificio mismo de Cristo. Dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dice, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ¿verdad? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es importante, ¿verdad?, que contrastemos, que tengamos ese contraste entre lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento que nunca podían quitar los pecados, con el sacrificio de Cristo una vez para siempre. Por eso la necesidad, ¿verdad?, de reconocer nuestro pecado delante de Dios. Por eso, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo número 10, que Jehová quiso levantar a su hijo ¿a qué? A padecimiento. Y es más, nos enseñan el mismo versículo, en Isaías capítulo 53, en el verso número 10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida, ¿en qué? En expiación. Está hablando de la crucifixión, está hablando del derramamiento de su sangre. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice que verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿de qué manera? Prosperada. La doctrina de la expiación es algo importante, es una doctrina primaria donde tenemos que entender que nos está hablando sobre el sacrificio de Cristo. Cristo nos ha comprado a gran precio. Si somos libertados del pecado y de la esclavitud de donde antes estamos sujetos a servidumbre, bajo el dominio y el imperio del diablo, ha sido gracias al sacrificio de Cristo. Por eso el valor de la sangre de Cristo es inmensamente valiosa. Ha sido suficiente el derramamiento de una sola vez, dice, para siempre. Y no tiene la necesidad de repetir los sacrificios como hasta entonces se hacía en el Antiguo Testamento. Bueno, de alguna manera hay mucho más
Yo sé que cada uno puede buscar más sobre el tema de la expiación. Pero vayamos al estudio y veamos lo que nos está enseñando con respecto a lo que estamos viendo y poder ver un poco el desarrollo y las preguntas que nos vienen en los estudios, donde cada uno tenéis, y poder contestar de alguna manera. Son respuestas muy simples, concretas. Se podría hablar mucho más, se podría responder algo más extenso, pero es simplemente una guía para adentrarnos al estudio de la doctrina de la expiación, ¿verdad? Dice la expiación, la provisión de Dios para el pecado del hombre. ¿Tenemos? Dice, cuando Dios creó al hombre, fue su deseo tener una familia de hombres y mujeres a su semejanza e imagen con quienes pudiera relacionarse, compartir su vida y su amor. Dios pasó los 5 primeros días de la creación preparando una morada para los hijos de su amor. El Señor Dios creó todas las estrellas del cielo, el sol y la luna para alumbrar la tierra para sus hijos. Todas las flores hermosas, árboles, montañas, ríos y colores brillantes del mundo fueron preparados y dados para el disfrute y placer de los hombres y mujeres que Él crearía para sí mismo. El 6º día de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y les dio el soplo de vida. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios colocó al hombre y la mujer que había creado en un hermoso huerto preparado especialmente para ellos. Entre los árboles del huerto estaban el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Sin embargo, había un árbol del cual Dios les mandó no comer, pues si comían de él morirían. Observa que Dios puso delante de sus amados una elección: obedecer a Dios, amarle y vivir, o desobedecerle, no amarle y morir. El Dios del cielo y de la tierra nunca ha forzado al hombre a amarle o servirle, pero quiso que éste escogiera amarle y preferirle a él de su libre voluntad y de corazón. Si hay algo que destacar aquí, me gustaría volver a reiterar: el Dios del cielo y de la tierra nunca ha forzado al hombre a amarle o servirle, pero quiso que éste escogiera amarle y preferirle a él de su libre voluntad y de corazón. Aquí nos está enseñando sobre el libre albedrío que Dios dio, ¿verdad?, a Adán y Eva. Y de alguna manera nosotros pudiéramos pensar que todos tenemos el libre albedrío para escoger a Dios o para rechazarle, o para hacer el bien o hacer el ¿qué? El mal, para creer o para no creer. Pero de alguna manera creo que es importante que entendamos que el libre albedrío, como la Biblia enseña, solamente fue dado a Adán, ¿y quién? Y Eva. Bíblicamente, y hablo del contexto de la doctrina, si tuviéramos que enseñar sobre el libre albedrío, bíblicamente tendríamos que basar en este punto muy importante. Ningún hombre, y yo creo que esto es importante porque a veces lo enseñamos sin una mala intención, pero no con la profundidad que la Biblia nos enseña, y pudiéramos errar ignorando las Escrituras y el mismo poder de ella. Ningún hombre en verdad tiene el libre albedrío para escoger el bien o escoger el ¿qué? El mal, a excepción de Adán y Eva. ¿Y por qué pensamos que esto es así? Bueno, por la sencilla razón que cuando Dios le da la elección a Adán y Eva para que escogieran, ¿verdad?, ellos podían escoger y no habían pecado. Y esa libre elección estaba en ellos, Dios se las había dado. Y ellos podrían escoger entre una cosa u otra cosa. Pero piensa por un momento, cuando Pablo enseña en Romanos capítulo 5, verso número 12, que eso creo que es un versículo que es necesario también memorizarlo y tenerlo presente. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros descendemos de Adán y Eva, y cuando ellos pecaron, nosotros pecamos. Ellos tuvieron la elección antes de pecar de escoger el bien, rechazar el mal. Y ellos vemos que escogieron ¿qué? El mal, pecar, ceder a la tentación. Pero nosotros, siendo pecadores de nacimiento desde el vientre de nuestra madre,
En nosotros no está esa elección de escoger a Dios por Dios mismo o tomar las decisiones correctas que la Biblia nos enseña, puesto que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo número 1, que estamos muertos en nuestros delitos y pecado. Si nosotros somos pecadores y entendemos la doctrina de lo que es el pecado en nosotros nunca podremos hacer lo correcto delante de Dios sin que Dios intervenga con el favor y la ayuda de darnos, como hemos hablado estos días atrás, el don de su gracia, que es el arrepentimiento a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Es decir, ser regenerados por el poder del Espíritu Santo o renacidos. De ahí que es muy importante que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que el pecado en nosotros no nos permite hacer el bien. Dice el profeta Jeremías en el capítulo número 23, dice, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer siempre el qué? El mal. Pone el ejemplo de un etíope y pone el ejemplo de un leopardo, ¿verdad? Lo que está diciendo, ¿podrán ellos por ellos mismos mudar el color de su piel o quitar las manchas? ¿Qué creemos? Imposible. Por eso es necesario que entendamos el valor de la doctrina de la expiación, del sacrificio de Cristo. En nosotros no había nada por lo cual nosotros agradáramos a Dios. Darte cuenta que lo que la Biblia nos enseña, que es un Dios que nos está enseñando que está ofendido, ¿verdad?, con nosotros. Nosotros estamos destituidos de su gloria. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero a veces podemos cometer el error en que nosotros centramos todo o toda la predicación o todo el objetivo de la enseñanza en nosotros mismos. Y siempre aparecemos como aquellos hombres que por nosotros mismos, nosotros podemos hacer, nosotros podemos escoger, nosotros podemos llevar hacia adelante. En nosotros no está el bien para hacerle bien. Las consecuencias del pecado, ¿verdad?, es que estamos muertos en esos mismos delitos del pecado. Si nosotros por nosotros mismos pudiéramos escoger sin que Dios interviniera, ¿verdad?, en nuestras vidas, y en este caso hablamos del sacrificio de Cristo, mandar a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, ¿para qué murió quién? Cristo. Pero a veces tenemos todavía un concepto muy alto de nosotros mismos y necesitamos reconocer, como nos enseña el libro de Romanos, que somos aborrecedores de Dios, que somos enemigos de Dios, que si amamos algo es a nosotros mismos, que si tenemos un Dios somos nosotros mismos, que si prevalece algo en nosotros es nuestro propio ego, es nuestro egocentrismo, y que todo gira en torno a nosotros. Pero Dios en su bondad, a través de un don o el don de su gracia, nos da el arrepentimiento para vida. De ahí que Jesús dice, nuevamente decimos que sin arrepentimiento todos, dice, pereceréis igualmente. Entonces, pudiendo escoger algunas cosas buenas y malas, es importante entender que no tenemos esa totalidad del libre albedrío para escoger todo lo que agrada a Dios y rechazar todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, de alguna manera, aunque el libre albedrío es correcto que lo enseñemos, pero el libre albedrío conforme al peso de lo que significa esa palabra, lo tuvieron Adán y Eva. Muchas de las cosas nos enseña la palabra de lo que tendremos que escoger y tenemos conocimiento de muchas de las cosas, inclusive de la existencia de Dios. Y podemos, de acuerdo a nuestras conciencias, como Pablo enseña en Romanos capítulo número 2, decidir por ello mismo lo que la propia creación nos enseña sobre la existencia de Dios mismo a través de las mismas cosas hechas por Él. Pero eso no es suficiente, ¿verdad?, para que por nosotros mismos pongamos nuestra fe en Cristo sin que Dios intervenga. O nos salvemos actuando por nosotros mismos, cogiendo lo que es correcto. De ahí que es importante que entendamos y enseñemos cómo nos encontramos en Cristo. No hay en nosotros nada bueno, ¿no? Y creo que llegaremos ahí, si Dios permite. Bueno, referente a lo que hemos leído, hay la primera pregunta dice, ¿qué escogieron entonces Adán y Eva? Y dice Génesis, vamos a leerlo, capítulo 3, los versículos 3, 4, 5 y 6. Con respecto a esta elección, que Dios le dio ese libre albedrío para que escogieran, sin que, como hemos visto, el Dios del cielo y de la tierra nunca ha forzado al hombre a amarle o servirle, pero quiso que éste escogiera amarle y preferirle a él de su libre voluntad y de corazón, entendiendo que tiene que ver con Adán y Eva, no con nosotros, sin que tengamos la intervención y el favor de la obra del Espíritu Santo.
¿verdad? Y de ahí tenemos Juan capítulo 16, versículo número 8. El Espíritu Santo es quien convence a los hombres de que somos pecadores. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Por cuanto no han ¿qué? Está hablando el mundo. Nadie tiene esa fe en Cristo, salvífica, ¿verdad? Para por sí mismo, naturalmente, en sí mismo, dirigirla a Dios y salvarse sin que Dios intervenga. Sin las buenas nuevas o la predicación de las buenas noticias, la predicación del Evangelio. Nadie puede hacer esto. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo es la condición de todo humano, de todo ser humano, de todo hombre. Bueno, aquí nos está enseñando la palabra, ¿verdad? La decisión que hubo referente al mandato que Dios les había dado, o a esa elección que les puso delante de ellos, para que ellos tomaran la iniciativa de seguir escogiendo el obedecerle a Dios, el amarle, el servirle. Pero aquí nos enseña que lo que escogieron Adán y Eva es todo lo contrario, es desobedecerle ¿a quién? A Dios, y con ello, claro y evidentemente, nos enseña el no que amarle, porque el amar a Dios implica obedecer sus mandamientos. Pero ellos escogieron desobedecer a Dios, estar en contra de lo que Dios le había dicho no hagáis, ¿verdad? Ellos escogieron en esa libre elección, ese libre albedrío, totalmente dado por Dios, directamente a ellos y solamente a ellos, porque no había pecado todavía. Pero ellos escogieron desobedecer a Dios y no amarle. Dice, sabemos que Adán y Eva escogieron no amar a Dios y obedecerle, sino rebelarse contra Él y desobedecerle. La segunda pregunta dice, ¿cuál fue el motivo secreto de su corazón? Y dice en Génesis capítulo número 3, versículo número 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay otro versículo que nos está poniendo aquí en el estudio, es una cita de Isaías, capítulo número 14, haciendo referencia al diablo, que vamos a leerlo, Isaías capítulo número 14, versículo número 13 y versículo número 14, aquí hablando de Lucifer, de Satanás, dice en el versículo número 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Cuál fue el motivo entonces? El motivo secreto de su corazón. Sin duda alguna, tuvo éxito la serpiente. ¿Ser igual a quién? A Dios. De ahí nuevamente leemos el versículo número 5. Cuando la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nos sigue diciendo en el estudio que este es el pecado principal de todo hombre. Cada uno ha intentado ser su propio Dios y exaltar su voluntad por encima de la voluntad de Dios. La tercera pregunta dice, ¿sobre qué tres cosas se basó el pecado de Adán y Eva? Génesis capítulo 3, versículo número 6 y primera de Juan, capítulo 2, versículo número 16. Y yo creo que esto está muy reciente, ¿no? Estuvimos hablando en el estudio sobre la carta de Juan, que estamos estudiando versículo a versículo, y estamos en primera de Juan, capítulo 2, versículo número 16, específicamente en este versículo. Pero leamos nuevamente el versículo número 6 del capítulo 3 de Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la pregunta que nos hacen en el estudio es ¿sobre qué tres cosas se basó el pecado de Adán y Eva? Bueno, ¿los deseos de qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos eso explícitamente en Génesis capítulo número 3, versículo número 6, y donde Juan nuevamente recuerda ese hecho histórico del Génesis, del principio, en la situación con Adán y Eva, ¿verdad? Y él está hablando también a los cristianos, a la iglesia,
Las tres cualidades o características que el diablo sigue usando para que el cristiano peque, para que caiga. Pero de alguna manera también tenemos que entender que el deseo de la carne, como sigue diciendo en el estudio, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida son las causas, raíces de todo pecado. ¿En dónde? En este mundo. Vemos que funcionó con los primeros seres, ¿verdad? En el Edén, seres humanos, y sigue funcionando también a nuestros días. La cuarta pregunta que vemos, ¿qué vemos que hace Dios en el huerto? ¿Y cuál era el deseo de su corazón? Seguimos en Génesis. ¿Qué vemos que hace Dios en el huerto? ¿Y cuál era el deseo de su corazón? Yo creo que la respuesta está bastante clara. Se paseaba, ¿verdad?, en el huerto y quería tener comunión, ¿con quién? Con el hombre y con la mujer. Es lo que vemos que Dios hace. Consecuencia también de que ellos pecaron. Vemos, por supuesto, que tiene que haber un sacrificio y no nos metemos aquí porque tampoco nos lleva a ese punto del pasaje que estamos leyendo. Pero tenemos que entender que el primer derramamiento de sangre que hay en las Escrituras aconteció ¿en dónde? En el huerto del Edén. El primer derramamiento que hubo de sangre para que ellos fueran cubiertos con túnicas de pieles tuvo que haberse encargado de Dios mismo haber sacrificado a esos animales, ¿no? Y creo que también podemos leerlo, viene en el versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, versículo número 21, dice, y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué? Y los vistió, para que tengamos un poco todo el contexto. Si hay un sacrificio primario a lo largo de la historia de la palabra de Dios en las Escrituras, tuvo que haber sido este, ¿verdad? El derramamiento de aquellos animales ya inocentes para que fueran cubiertos con ropas de pieles. Dios proveyendo, Dios buscando al pecador. Podemos ver cómo este es un tema especial, ¿verdad? Donde nosotros, sin duda alguna, deberíamos sentirnos identificados. Pero sigamos también con el estudio. Dice, el Dios del cielo y de la tierra vino al huerto para tener comunión con los hijos de su amor y compartir su corazón con ellos. Y halló que ellos habían traspasado su mandamiento y se habían alejado por su propio camino. Al apartarse de Dios en desobediencia, el hombre perdió su bendición y protección de Dios y quedó a expensas de una maldición y bajo el poder del diablo. Fueron expulsados del huerto, perdiendo su comunión con el Padre. Por causa de la transgresión de Adán y Eva, el conocimiento del bien y del mal ha pasado a todos los hombres. Todo hombre no regenerado tiene deseos inclinados, ¿hacia dónde?
hacia el pecado. La pregunta número 5 dice, ¿qué enseña las Escrituras? Y este es un pasaje muy importante, en lo que veníamos diciendo con anterioridad. Dice, ¿qué enseña la Escritura sobre la condición espiritual de un hombre que peca deliberadamente contra Dios? Romanos capítulo número 3. Son citas donde prácticamente se están sacados del libro de Isaías, Salmos capítulo 14, Salmos capítulo número 53. Y el apóstol Pablo, quien está escribiendo la carta de Romanos, nos enseña en el capítulo número 3, versículo del 10 al 23, lo que nos está preguntando el estudio. ¿Qué enseña la Escritura sobre la condición espiritual de un hombre que peca deliberadamente contra Dios? Para que lo entendamos mejor, ¿qué enseña la Escritura de todos los hombres sin Cristo? Que al no haber sido regenerado, peca ¿de qué manera? Deliberadamente. La inclinación al pecado es algo constante. Al ser pecador, ¿verdad? Lo que lleva hacia adelante, ¿qué es? La práctica ¿de qué? Del pecado. Es pecador por naturaleza, por tanto, hace lo que es. La práctica del pecado es la manifestación de que somos pecadores. Y dice en Romanos capítulo número 3, versículo número 10, como está escrito, me gusta mucho esto, como está ¿qué? Escrito, no es nuestra opinión, no es un pensamiento, no es una especulación, ¿verdad? Sino lo que está escrito. Pablo está sacando, ¿verdad?, citas del Antiguo Testamento. Si los rabinos cuando citaban escrituras, porciones del Antiguo Testamento que le llamaban Haraf, tenía que ver con citas que hacían repetitivamente en sus oraciones o llevaban a cabo también en sus enseñanzas con respecto a lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos cuando tales rabinos o judíos tenían memorizados o memorizaban ciertas porciones como algo repetitivo del Antiguo Testamento, precisamente lo llamaban esto, Haraf, ¿verdad?, que en hebreo es ensartar perlas, es como un collar. Bueno, esto tiene que ver con todas estas citas. Pablo dice en el versículo número 10, como está escrito, no hay justo, ¿cuántos? Ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Paremos por un solo momento en esto sobre el tema del libre albedrío. Si dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera ni tan solamente ¿cuántos? Uno. ¿Por qué tú y yo pensamos que tenemos el libre albedrío para hacer lo bueno? Si no puedes hacerlo. No está en ti o en mí, si no somos regenerados por Cristo, por la obra del Espíritu Santo, el hacer las cosas que tienen que ver al agrado del Padre. Cristo mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo número 44, ninguno puede venir a mí si el Padre no ¿qué? No lo trajere. Pero también dijo en Juan capítulo 14, versículo número 6, nadie puede ir al Padre si no es por medio de ¿quién? De mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguno, dice, ¿cuántos? Ninguno puede ir al Padre si no es por mí. Entonces aquí está, ¿verdad?, la centralidad de lo que es la salvación del hombre, que corresponde a Dios en el cumplimiento del Hijo y con la intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo a los hombres, convenciéndonos de que no somos buenos, de que no somos justos, que es imposible que hagamos el bien que le agrade a Dios. Y cuando digo de hacer el bien, decimos lo que verdaderamente a Dios le agrada. Nada de lo que nosotros hagamos sin Cristo le agrada ¿a quién? Al Padre. Nada. Pensemos por un momento esta gran realidad. Todo lo que tú y yo hagamos fuera de Cristo, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo número 6, que todas nuestras justicias, todas nuestras obras, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros logros, todos nuestros méritos, dice que son como trapos de inmundicias. Nada de lo que tú y yo hacemos podemos cometer el error de pensar o creer que le está agradando a Dios, porque Dios no recibe nada si aquello que tú y yo hacemos está hecho en la persona de ¿quién? De Jesucristo. De ahí en el contexto que dice el apóstol Pablo, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro que hay muchas cosas buenas que podemos hacer, ¿verdad? En cierta manera hay gente con una ética o moral que son rectos y hay cosas que las están haciendo bien, pero ¿eso le está agradando a Dios? Si por un solo momento eso le agradara a Dios, si no tiene a Cristo, ¿en vano murió quién? Cristo. Y de hecho tenemos textos específicos que nos enseña de ello en las cartas del cautiverio, cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, escribiendo a los filipenses, a los efesios, a los colosenses,
o a Filemón, específicamente a los filipenses o a los colosenses y efesios. Lo deja muy claro. O Pablo a los gálatas también. Pero sin salirnos de lo que estamos viendo, dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Dice que veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides eran unas víboras pequeñas que habitaban mucho en Egipto, donde eran, y en el desierto, donde eran muy mortíferas. Dice, su boca está llena ¿de qué? De maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar ¿qué? Sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Mira lo que es el versículo número 18, esta es la clave de todo. No hay temor de Dios, no hay temor de Dios, dice, ¿delante de qué? De sus ojos. Si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el temor de Dios es aborrecer el mal, apartarnos del pecado, ¿verdad? El único que nos puede apartar del pecado, ¿el temor de quién? El temor de Dios en nosotros. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo puede hacer lo correcto y agradar a Dios? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio ¿de qué? ¿Bajo el juicio de quién? De Dios. Todo el mundo tiene que entender que queda bajo el juicio de Dios y con su boca ¿cómo? Cerrada. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, y la función de la ley es esta, traer conocimiento de lo que es el pecado, con el fin y el cometido de que entendamos que estamos bajo el juicio de Dios y no nos justificamos abriendo nuestra boca, sino que dice que la verdadera conversión nos tiene que llevar a este punto. La ley nos enseña que estamos pecando, transgrediendo qué mandato de Dios, y dice que entonces dice que todo el mundo tiene que quedar con su boca como cerrada, sin justificación alguna, reconociendo que todas estas características que el apóstol Pablo está aquí enumerándonos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tienen que ver con cada uno de los hombres del planeta Tierra. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, ¿verdad?, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la pregunta número 5, ¿qué enseña la Escritura sobre la condición espiritual de un hombre que peca deliberadamente contra Dios? Sin duda alguna es enumerando cada una de ellas, ¿verdad? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo número 23, que podríamos poner ahí abajo, por cuanto todos pecaron, han destituido de la gloria de Dios. Dice la pregunta número 6, correspondiente a esto, dice, si todos han pecado deliberadamente y no han buscado a Dios, entonces, ¿cómo puede el hombre acercarse a quién? A Dios. Y ahí tenemos esos dos versículos, ¿verdad?, que hemos dicho. Juan 6:44 y Juan 14, versículo número 6. El hombre solamente se puede acercar a Dios, Padre, a través de Dios, Hijo. Y cuando hablamos de Dios Hijo es aceptando el sacrificio expiatorio de su muerte vicaria o sustitutiva por la nuestra, donde Él tomó nuestro lugar que bien nos correspondía por las mismas características que el apóstol Pablo enumera aquí de los libros de los Salmos y de Isaías 59. 14 también el Salmo y el 53. Y a todos nos está correspondiendo que nos acompañan estas características que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Solamente el hombre puede acercarse a Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Aceptando ese sacrificio, esa expiación, ¿verdad?, esa sangre derramada, poniendo la fe en su sangre. Mira, la base siempre es la sangre, el medio es la fe. Y la fe se deposita, ¿verdad?, como medio en la base que es
la sangre. Pero la base es la sangre. Y en medio la fe por la cual podemos ser salvos. Y eso nos lo enseña muy bien también en Romanos capítulo 3, versículo número 25. A quien Dios puso como propiciación, ¿verdad? La palabra propiciación aquí también, que es la palabra hilasmos en el griego, tiene que ver con expiación. Tiene que ver con aplacar la ira de un Dios que está en contra del pecado y del pecador, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, para que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Dios puso como propiciación a Cristo, quien satisfizo todas las demandas divinas y todas las exigencias de la ley, para que tú y yo podamos obtener perdón de nuestros pecados a través de la fe en su sangre. Dice, por medio de la fe, aquí tenemos, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, versículo número 25. Pregunta número 7, por lo tanto, ¿qué es lo que guía a los hombres al arrepentimiento? Estamos aquí en Romanos capítulo número 2, versículo número 4, y como bien sabemos, y hace poco hemos hablado sobre el arrepentimiento, hay otros muchos textos. Para mí en lo personal, hay otros textos más específicos, pero siguiendo la línea del estudio, ¿no? Respetando lo que tenemos en el estudio, dice en Romanos capítulo número 2, versículo número 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No podemos ignorar la bondad de Dios. La bondad de Dios es algo manifiesto, es visto. Él dio su vida en expiación por nuestros pecados, es algo notorio, no solamente como algo histórico, sino que la palabra de Dios nos está enseñando vez tras vez esa gran verdad del sacrificio de Cristo. Entonces, la bondad de Dios no puede ser ignorada, porque la bondad de Dios es la que nos está guiando ¿a dónde? Al arrepentimiento. Nos arrepentimos sabiendo que Dios es un Dios bueno, pero que a la misma vez nos enseña que es un Dios que está en contra del pecado y está también airado con el pecador todos los días. Si ese pecador, es el libro de los Salmos, no que nos arrepiente. Dice que todos los días. Entonces Cristo llevaba a cabo todas las exigencias y cumplió todas las demandas y pudo satisfacer y aplacar la ira de un Dios en contra del pecado y el pecador a través de su sacrificio. Esa es la propiciación, el aplacamiento, ¿verdad? A través de la ofrenda de un sacrificio. Él se dio a sí mismo, ¿verdad? Él es la ofrenda y Él es el sacrificio. Él es, ¿verdad?, quien presenta, y Él es también el sacrificio. Y a la misma vez la ofrenda, el sacerdote. Y esto puede aplacar, porque satisface todas esas demandas de la ley de Dios. Dice, el amor y la bondad de Dios, y yo creo que con esto vamos a dejarlo, el amor y la bondad de Dios salen a buscar a los pobres rebeldes. El amor de Dios continúa empujando al hombre obstinado y rebelde hacia una esquina hasta que éste cede y rinde su vida de pecado y de muerte. No obstante, Dios ha concedido a todo hombre, y aquí es donde quiero que tengamos cuidado, ¿verdad?, con lo que hemos estado diciendo, un libre albedrío para escogerle a Él y vivir o rechazar su provisión y ¿qué? Y morir. Bueno, quiero explicar, ¿no?, un poquitín, que ya lo he explicado antes, y entender que esto no tiene que ver con una elección que parte de uno mismo hacia Dios. Y sobre ello ha habido mucho debate a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pero creo que tenemos que tener un buen punto de vista bíblico y entender que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó a nosotros, ¿qué? Primero. No le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos ha, ¿qué? Nos ha elegido. Aquí tenemos que ver que el principio por el cual el hombre puede escoger es cuando Dios interviene. Y de verdad, porque si vuelvo a reiterar lo mismo, si tú y yo podemos escoger a Dios sin que Dios intervenga, en vano murió Cristo. Nosotros de por sí somos quien originamos nuestra salvación delante de Dios. Tomamos una decisión por nosotros mismos, cuando entonces tenemos que negar lo que es el pecado original. Eso hizo Pelagio, eso hicieron los semipelagianos a lo largo de los años, ¿verdad? Enseñaron que, bueno, el pecado original de alguna manera no está en todo hombre. Luego vino los semipelagianos, bueno, está en cierta manera y en cierta manera no. No, el pecado original es una enseñanza doctrinal que todo hombre llevamos en nosotros. No somos pecadores solamente por lo que hacemos, sino por lo que somos.
somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, bueno, aquí está hablando más de rechazar una provisión de Dios, ¿verdad? De morir. Rechazar lo que tiene que ver más con el sacrificio de Cristo. El no ceder a la obra expiatoria de Cristo. El no reconocer que verdaderamente somos lo que la Biblia nos dice que somos. Y Dios es quien Él dice que es. Sea Dios veraz, dice la palabra de Dios, y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Pregunta número 8. ¿Cómo podemos entonces? ¿Podemos salvarnos, a nosotros mismos por nuestras buenas obras? Y aquí nos explica un poquitín. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo número 8, versículo número 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Esto refuta todo argumento que pudiéramos tener con ese libre albedrío. A mí me gustaría seguir haciendo hincapié con ello. Cuidado cómo presentamos lo del libre albedrío o cómo aceptamos lo del libre albedrío si excluimos la obra de Cristo. Ahora, si la obra de Cristo inicia un principio en nosotros y hay un creer de la obra de Cristo en nosotros, al autor de eterna salvación, quien es Cristo, las cosas son diferentes. Pero también tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 7, versículo número 51. Personas que dicen, vosotros siempre, decía Esteban con respecto a los líderes religiosos, a los judíos, dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres también, ¿qué? Hicieron. Puede haber una resistencia también a la obra del Espíritu Santo. ¿Puede el Espíritu Santo mostrarnos quiénes somos sin la persona de Cristo? Puede mostrarnos que somos pecadores, ¿verdad? Puede mostrarnos que nos tenemos que arrepentir. Y podemos nosotros resistirnos porque tenemos nuestro propio señorío y rechazar lo que tiene que ver con el señorío de Cristo. De ahí que Jesús dijo algo muy importante. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice que lo primero que tiene que hacer es negarse a ¿qué? Negarse a sí mismo cada día. Tomar su cruz cada día. Y entonces seguirle con una cruz y negándose a sí mismo. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. Y si fuera por algo que nosotros hacemos para obtener la salvación, bien sea una elección nuestra, que se convierta en una obra, sin que Dios haya hecho algo en nosotros, dejaría de ser la salvación, ¿por qué? Por gracia. Es tu iniciativa. Y eso es una gran obra. ¿Lo entendemos o no? Es una obra, es un principio tuyo. Hay gente que dice, no, yo puedo escoger. ¿De verdad tú crees que tú puedes escoger hacer el bien, estando habituado siempre a hacer el qué? El mal. Puedes creer que puede borrar las manchas de un leopardo. Podemos cambiar las cosas que por naturaleza son lo que son, como nosotros somos lo que somos. No, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Mira lo que dice, y esto no de vosotros. Pues ¿qué dice? Pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Dice, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano continúan, ¿verdad? Proceden a lo que ya la salvación ha sido hecha por fe y por gracia. Nunca es para ser salvo, las obras es porque somos ¿qué? Se hace porque ya somos salvos. Entonces cuando ya somos salvos, entonces andamos o caminamos en las obras de las cuales Dios tuvo preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Tito capítulo 3, versículo número 5, es un texto que no nos puede faltar aquí también. Nos salvó, dice el apóstol Pablo aquí a Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios nunca ha salvado a nadie por las obras de justicia que el ser humano pudiera haber hecho. Aunque él pueda pensar que es una obra de justicia, yo decido por mí mismo acudir a Dios sin que Dios intervenga. Es una obra muy justa, de mi justicia, lo que yo creo que es justo. Bueno, Dios nos enseña bien claramente que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Podemos salvarnos guardando la ley, Gálatas capítulo número 3, versículo número 21. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y Romanos capítulo 3, versículo número 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano
será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí y poder continuar otro día. Pero es importante, ¿no?, que entendamos la doctrina de la expiación, lo importante que nos enseña la palabra de Dios de quiénes somos nosotros sin Cristo, qué valor tiene la sangre de Cristo, porque ha sido una vez para siempre, sin la necesidad, como acontecía antes, el día del Yom Kippur, ¿verdad?, que era una festividad del día de... Yom Kippur en hebreo es el día de la expiación. Y una vez al año el sumo sacerdote tenía que pedir primeramente, ¿verdad?, por sus pecados, por lo de su familia, para poder entrar al lugar santísimo una vez al año, para pedir, ¿verdad?, o para derramar una sangre en beneficio a lo que tenía que ver con el pueblo o nación de Israel. Esto seguía siendo todos los años. Estamos hablando del Yom Kippur, ¿verdad?, del día de la expiación, pero sin dejar de decir los continuos sacrificios de todos los días que tenían que llevarse a cabo para que el pecado simplemente fuera cubierto temporalmente, y nada era efectivo. ¿Sabe qué pasa? Que todos aquellos sacrificios apuntaban hacia la persona de Cristo, y solamente tomó efectividad cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre. Esa es la sangre, ¿verdad?, que nos enseña que por ello vivimos ahora bajo un nuevo ¿qué? Bajo un nuevo pacto o un nuevo testamento. Cuando Cristo muere hay un nuevo pacto. Sin que Cristo muera no hay un nuevo pacto. Muchas veces pensamos que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto comienza en Mateo 1:1. No, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento en verdad comienza en Hechos capítulo número 1. No en los Evangelios. No puede ser. Se contradeciría toda la Biblia. Se le llama Nuevo Testamento, sí. Nos está enseñando, ¿verdad?, todo lo que va a conllevar el sacrificio de Cristo. Pero el Nuevo Testamento no comienza en Mateo. ¿Por qué? Porque hasta que no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Y esta es mi sangre que le ha dado para nuevo ¿qué? Por vosotros para nuevo ¿qué? Para nuevo pacto. Sin el derramamiento de sangre no hay Nuevo Testamento. Así que cuando Cristo derrama su sangre, ¿verdad?, es cuando toma inicio el Nuevo Testamento, más consolidado en Hechos capítulo número 1 en la iglesia, pero no es en Mateo, ¿verdad? Esos evangelios se rigen todavía por la ley del Antiguo Testamento, cuanto menos Juan el Bautista, todavía es un predicador del Antiguo Testamento, pero verdaderamente el nuevo pacto tiene su inicio en cuanto Cristo derrama su sangre. Me gustaría que pudiéramos entender de alguna manera bien claro lo del libre albedrío. ¿Sabes? Hay gente que sacan un versículo fuera de su contexto, por supuesto. En Romanos capítulo 12, versículo número 3, dice: Dios ha dado una medida de fe a cada uno. ¿Alguien ha escuchado eso o lo ha leído? ¿Viene en la Biblia? Dice en Romanos aquí, en capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. Y aquellos que apoyan el libre albedrío, sacan un texto fuera de su contexto, que siempre terminan un pretexto, usan este versículo, o suelen usar alguno. ¿Cómo que yo no tengo fe? Dios me ha dado fe a mí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 10, versículo número 17? La fe viene, la fe tiene un origen. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que tú y yo encontramos en el versículo número 3 nunca se puede apropiar el inconverso de este versículo, puesto que el contexto de Romanos capítulo número 12 tiene que ver con los deberes ¿de quién? Del cristiano. Pablo está hablando aquí a los cristianos. Por si alguno cree que ese versículo encaja. Yo sé que es muy usual, ¿verdad? No, Dios, la Biblia dice. Claro que sí dice. ¿Cómo lo dice? A quien lo dice es otra cosa. Pero no está hablando aquí al incrédulo o al inconverso. Dios ha repartido una medida de fe a cada uno de los cristianos. Y es lo que Pablo está enseñando ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero la fe viene solamente por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva tiene que provenir del Dios Salvador, de las Escrituras. Entonces, ¿el libre albedrío es una doctrina correcta? Sí, cuando se enseña correctamente. Si no se enseña correctamente, no. Si creemos que tenemos libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo sin que Dios intervenga, muy mala doctrina. Eso solamente de alguna manera fue atribuido a Adán y Eva, porque no habían pecado todavía. Después tampoco. Amén.